Ya estamos aquí, buenas noches. Hoy hemos conocido los datos de la EPA correspondiente al último trimestre. Burgos registra una tasa de paro del 6,24%, la cifra más baja desde el año 2007. Ganamos 5.300 ocupados y restamos 6.100 parados en verano. Tenemos una tendencia contraria a la media del país, donde el paro sube hasta el 12,6%. Y nuevo paso en la construcción del Mercado Norte. El Ayuntamiento de Burgos ha adjudicado la instalación del mercado provisional después de 2 concursos desiertos. La obra costará poco más del 1 millón de euros y se espera que esté en funcionamiento a final del verano de 2023. Consideramos que vamos a cumplir el compromiso que habíamos adoptado con la ciudad en cuanto a dotar de un nuevo Mercado Norte, tenerlo en marcha por lo menos. A nivel nacional, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, vuelve al centro de la polémica por proponer una indemnización por despido a la carta. Según Díaz, los despidos del futuro deberán tener en cuenta factores como la edad, la formación o el sexo. Pero si despiden a Carlos, que es un joven con fortuna y con mucha formación y demás, que puede reincorporarse fácilmente, probablemente no necesite la misma indemnización que un señor de mi comarca de una edad. Y hoy analiza en la actualidad para todos ustedes con nosotros José Antonio López Rodríguez, abogado. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bien hallado. Y presidente de Centro Burgos, Raúl Martínez, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. ¿Y vosotros? Pues a ti un saludo especial porque es tu primera vez de la nueva temporada. Ah, sí. José Antonio ya había repetido, pero sí. tú es que estás tan liado. Bueno, a veces el día a día no nos deja hacer todo lo que nos gustaría, pero bueno. Muchísimas gracias por invitarme. Faltaría más. Y también hoy charlaremos con el jefe del Parque de Bomberos de Burgos, Miguel Ángel Extremo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Yo creo que en nombre de toda la ciudadanía tenemos que darte las gracias a ti y a todo el equipo por el verano que habéis pasado. Bueno, nosotros al final lo que habéis hecho. Somos servidores públicos, estamos para ayudar al ciudadano y en nuestro trabajo, así que encantados de hacerlo. Sí que me gustaría que luego cuando charlemos un poquito más en profundidad nos cuentes por qué a veces tenemos líos con las operativas diferentes que se producen en función de dónde es el incendio y que al final nadie está contento. ¿No te da a ti esa sensación? Sí, porque al final también las emergencias, depende del territorio que sean, hay muchas administraciones implicadas, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, medios del Estado, y hay un poco una amalgama ahí de medios, recursos que al final se mezclan. La gente de la calle, es difícil entenderlo a veces para nosotros, entiendo que la gente de la calle se líe, y bueno, y los recursos al final son limitados y las críticas a veces pues vienen bien. Bien, pues lo vamos a contar todo, no nos vamos a dejar absolutamente nada, vamos a comentar antes con ellos algunos temas de actualidad. Por cierto, Raúl, tú viajas mucho, ¿verdad? De vez en cuando sí. Sí. ¿Y vas a Valencia de vez en cuando? Pues a Valencia voy con relativa frecuencia. Pues te voy a dar un exclusivón. Pues venga. A partir del mes de enero, Burgos-Valencia en AVE sin hacer transbordo, es decir, sin cambiar de tren. Bueno, pues eso ya 3 horas y media de trayecto. Ya es una ventaja. Hombre. Ya es una ventaja. Sí, sí, sí. Todo. Porque antes perdías casi una hora. A ver, no es que perdías una hora, pero tenías que dejarte una hora para cambiar de estación, porque claro, si te pillas un poco los dedos, no llegas de una estación a otra, pero eso es una buena noticia. Sí, porque la verdad que muchas veces lo de cambiar de Chamartín a Atocha, aparte de caro, te produce un estrés adicional. Bueno, ahora cuando viajas en Renfe el cambio es gratis. Quiero decir que, sí, pero hay que al hacerlo, ser viajero de tal... Pero ese ir. Es el problema, sí. El problema es que suele haber gente en la estación, no puedes ir con la agilidad que tú quieres. Bueno, es una buena circunstancia esta. José Antonio, ¿te puedes montar un bufete en Valencia? No está dentro de mis pretensiones irme a Valencia. Bastante trabajo tengo con lo que tengo aquí en Burgos y en Madrid como para irme a Valencia. Suficiente tajo como para intentar ampliar más. Es una buena noticia. Siempre estará pendiente del componente económico, de cuánto cueste realmente trasladarse desde Burgos a Valencia. Obviamente la distancia disuade un poco de la utilización del vehículo a motor particular, pero sí que es cierto que en determinadas circunstancias el criterio económico será decisivo, como sucede con el AVE a Madrid. Efectivamente. Bueno, pues vamos a desarrollar un poco la información. Estará esta línea en circulación a partir del 23 de enero del año que viene y va a ofrecer 12 frecuencias semanales, 6 en cada sentido. Ya les hemos avanzado el tiempo medio de viaje estimado, por lo menos
es el que han conseguido en las primeras pruebas realizadas, es de 3 horas y 30 minutos, y la verdad que supone un ahorro muy competitivo en cuanto a la duración que ahora mismo tenía esta línea. Venga, pues esa es la última hora, vamos a ir avanzando con más cosas porque hoy hemos conocido los datos de la EPA correspondiente al último trimestre. Burgos registra una tasa de paro del 6,24%, la cifra más baja desde 2007. Ganamos 5.300 ocupados y restamos 6.100 parados en verano. Tenemos una tendencia contraria a la media del país, donde el paro sube al 12,6%. ¿Qué lectura, José Antonio, le das a estos datos? Ya sabemos que no coinciden los datos del paro del INEM con los de la EPA, pero bueno, hay quien dice que son más verídicos estos, ¿no? Esta EPA en concreto es un poco engañosa, porque compara tasas generales. Si comparamos el mismo trimestre del año pasado con el actual, al menos a nivel nacional, nos encontramos con que el paro ha aumentado. No es que haya descendido, ha aumentado. La tasa de ocupación no ha crecido todo lo que creció el año pasado. A nivel nacional, a nivel nacional. A nivel local no lo sé, pero si sigue la misma tendencia... Del 6 al 12. Si sigue la misma tendencia... España. Sí, pero esa es la general, sí. Te digo. Si comparamos trimestres, que es un dato que a mí, sinceramente, ahora me falta, si fuese similar, no existen razones para lanzar las campanas al vuelo. Ahora bien, sí que es cierto que una tasa de desempleo del 6 y pico % es casi pleno empleo. Pero esa es una circunstancia que aquí en Burgos ha venido siendo la tónica general año tras año. Viene a haber una tasa entre el 6, 7, 8%, con lo cual es simplemente un mantenimiento. Ahora bien, claro, existen otra serie de datos que no invitan al optimismo. Si quieres hablamos de ellos, pero hay datos que no invitan al optimismo. Quería solventar tu duda sobre el segundo trimestre. Sí. Ha caído más de 3 puntos del segundo al tercer trimestre. No, yo hablo del mismo trimestre del año pasado. Del año anterior, dices. Del año anterior, la comparativa entre trimestres del mismo año. Era un año un poco peculiar, un poco diferente. Sí, bueno. Raúl. Bueno, todo lo que sea que la gente tenga trabajo siempre es una buena noticia, ¿no? Al final un poco lo que hay que ver es, en realidad si esos datos comparativamente con el año pasado son así, pero bueno, pues entendemos que Burgos es una ciudad que siempre ha tenido industria y un desarrollo bastante importante, y eso yo creo que ayuda mucho a la hora de que la ciudadanía de la ciudad, los habitantes de la ciudad tengan este trabajo, ¿no? Al final, bueno, pues aquí entra lo de siempre, hay que dar las gracias al sector del empresariado que apuesta por contratar al personal y bueno, y que siga así, que sea siempre una buena noticia, que la gente tenga trabajo, ¿no? Ojalá. Por cierto, ya que estamos hablando de empleo o de desempleo, nos viene muy bien traído el siguiente asunto, porque los sindicatos vinculados a la negociación del convenio del sector del comercio han dado un ultimátum: o consiguen las subidas relativas a la pérdida de poder adquisitivo o se pasarán el puente de diciembre en huelga. Concretamente, los días 5 y 7 de diciembre, algo parecido a lo que se hizo en 2019, cuando una huelga paralizó el sector en pleno puente. ¿Qué ha dicho la FEC a esta amenaza? No hablo con la FEC, la verdad que iba a hablar, a ver si podía hablar esta mañana, pero no hemos podido hablar por distintas razones. Pero esto de que alguien eche un órdago es como decir, o hacéis lo que yo quiero que hagáis, o si no me enfado, ¿no? Le doy una patada al balón y me le llevo a mi casa. O sea, o me dais la razón en lo que yo quiero, o me cabreo y os boicoteo. La democracia entiendo que es otra cosa, es una circunstancia de sentarse en una mesa y llegar a acuerdos. Y si no llegamos a un acuerdo hoy, tendremos que seguir sentados y llegar al acuerdo mañana o pasado o cuando sea. Pero no, como no, si para pasado mañana no me decís que sí a lo que yo digo, entonces me enfado. Oiga, igual eso no es muy demócrata, ¿no? Igual es más demócrata el que sigamos dialogando hasta que cada uno ceda en la medida de lo posible y lleguemos a ese acuerdo, ¿no? Pero en así, Raúl, sí que es cierto que debe ser el peor convenio que hay, con los sueldos más bajos y encima turnos partidos, ¿no? O sea, que tiene mucho de lo que quejarse. Que yo no digo que... yo analizamos un poco la noticia, ¿no? ¿Qué es eso? Que luego la reivindicación tenga su punto de razón. Bueno, también te puedo decir que en el sector del comercio es un sector que lo está pasando mal, que no se ha recuperado después de la pandemia, que con ciertas ayudas se está manteniendo, pero si desaparecen las ayudas se va a ir
un poco al garete y entonces igual no es el momento de pedir una subida tan alta. No lo sé, esto habría que plantearlo de diferentes maneras. Desde el punto de vista de trabajador, yo trabajador, ojalá me subieran el sueldo un 15% todos los años, pero también hay que ser un poco, hay que ponerse también un poco en las circunstancias del sector. Y esto, cualquier trabajador que trabaje en el sector del comercio, no es que lo diga yo, es que lo ven ellos. O sea, que es que a mí no me tiene que venir nadie a decir si el sector va bien o mal. Si yo ya sé si estoy en mi puesto de trabajo y estoy con los brazos cruzados o estoy todo el día atareado, eso lo veo. Entonces, si lo veo, tengo que igual posicionarme de alguna manera. Normalmente lo que pasa con estas cosas es que los que negocian no trabajan en ello. Entonces, los sindicatos, los que negocian en nombre de los sindicatos, están todos los días en una tienda al público esperando a que la gente entre o no. Esa es un poco la diferencia de matiz, ¿no? Entonces, una persona que está en un despacho que no ve lo que pasa en la calle, pues igual tiene unas pretensiones, unas ideas que otras personas has dejado del sector no lo ven. Una reflexión en la mesa, y además al hilo de lo que decía Raúl, el martes Emiliana Molero, secretaria general de FAE, decía en esta misma mesa que es inasumible, ¿no?, que una empresa pudiera subir el sueldo de sus trabajadores en la misma proporción de la inflación, que todo sería el acabose de las empresas y ya no serían poder adquisitivo, pérdida de poder adquisitivo, sino pérdida de empleo. A lo mejor Carrefour sí puede hacer ese aumento. Claro, depende. Pero la tienda de barrio de ultramarinos, claro, a lo mejor no puede subir un 8,9% el sueldo de golpe a una persona, que se tenga que adaptar paulatinamente. Pues quizás se tenga que adaptar paulatinamente, pero de una forma consensuada y no imponiendo. Es lo único que puede ayudar realmente, porque si nada más hay que dar un paseo por la ciudad de Burgos y ver cuántos locales estaban abiertos hace 2 años y cuántos están cerrados. Sí, porque solo hay que hacer. ¿Cómo está siendo la evolución? Un tema muy interesante, la evolución del comercio en el último año. La realidad del comercio es que, como comentas, sí, es verdad que en los últimos años ha ido a la baja, cada vez hay más locales vacíos, se quedan los locales vacíos y no les coge nadie. Si les coge una franquicia de una cadena que le importa poco si el alquiler del local está, me lo invento, a 500 euros el metro cuadrado o a 5.000, porque tiene un poder adquisitivo la franquicia en general que dice, bueno, pues estamos en el mejor sitio de Burgos y ya está, y lo pago. Pero bueno, también ha habido alguno que ha tenido que cerrar, ¿eh? Aquí tenemos un ejemplo de un macronegocio que abrió 2 veces, que es Blanco. Blanco abrió una vez, dio suspensión de pagos, claro, su pretensión era estar siempre en los mejores sitios, pero igual tu desarrollo de negocio no te permite pagar lo que tú te has metido a pagar, ¿no? O sea, quiero decir que al final aquí influyen muchos factores. No puede ser un señor que diga, no, yo quiero que me suban un 9% y si no suben un 9% me enfado. Y encima monto una huelga y boicoteo a todo Cristo. Bueno, pues oye, no sé. Igual esa no es la postura más democrática que se puede poner sobre la mesa, ¿no? Bien, pues vamos a ir por el tema laboral porque es la polémica del día. La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, promueve una reforma del despido, pero con indemnizaciones a la carta por edad, renta y género. Se trata, ha dicho, de un despido reparativo o restaurativo que ya se hace en otros países europeos. La escuchamos. Pero si despiden a Carlos, que es un joven con fortuna y con mucha formación y demás, que puede reincorporarse fácilmente, probablemente no necesite la misma indemnización que un señor de mi comarca de una edad. Pues rápidamente se han sucedido las reacciones. Aquí el presidente de la patronal de Castilla y León no ha recibido bien la propuesta. De hecho, acusa al Gobierno central de poner a los empresarios en la diana con este tipo de iniciativas. Somos somos la diana de ellos para que no nos dejan ya ni movernos y todo lo único que están tomando es medidas para perjudicar a las empresas y que las empresas acabemos desapareciendo. Pero creo que se tiene que dar cuenta del Gobierno y la ministra de que hoy por hoy el 90% de los empleos que se crean en este país es gracias a los empresarios.
Pues venga, vamos a debatirlo en la mesa, José Antonio. ¿Tú alguna vez habías escuchado por asomo esto de la indemnización en la carta? Supina, pero bueno, las ocurrencias de esta señora, vamos, hablan por sí solas, por la catadura ética, moral y profesional del personaje en cuestión. Ella, que es tan dada a la igualdad, o sea, pretende distinguir por sexo, por grado de formación, por edad. Vamos a ver, hasta ahora el despido venía determinado por el puesto en el que se ocupa y por el tiempo de desarrollo de esa profesión dentro de la empresa, o incluso pues por la cualificación profesional en determinada forma. Pero que me venga diciendo ahora que en función de la edad, del grado de formación académica que tenga una persona, de la capacidad para reintegrarse al puesto de trabajo, ¿no? Pues hombre, alguien que realmente ha suprimido determinados contratos de trabajo que favorecían la reincorporación de personas que tenían una determinada edad de 52, 55 años, me parece una tontería supina esto lo que ha venido a manifestar. Yo en ese intento buscarle a todo una explicación. ¿No habrá querido decir que igual esas personas que van a tener más dificultad de reincorporarse al mundo laboral, bien por edad, por formación, etc., igual tienen que ser mayormente indemnizados para que luego lleguen a la jubilación de una forma pues, más desahogada? Lo que pasa es que esto es todo siempre tan relativo. O sea, hay gente joven bien preparada que está en el paro y no encuentra trabajo ¿Por qué? No lo sabemos, pero no lo encuentra. Y entonces ese que no ha hecho los ahorros porque ha trabajado poco, no ha tenido años suficientes para ir haciendo ahorros, de repente se encuentra que su empresa cierra y está en la calle, ese por qué tiene que cobrar menos que otro que sí que ha tenido tiempo para hacer los ahorros. O sea, es que esto es todo. Pero un poco, sobre todo lo importante es lo de la igualdad. Dice, no, nosotros buscamos la igualdad, pero ahora vamos a ver cómo hacemos para que a uno que sea más joven le indemnicemos menos, a uno que sea más mayor le indemnicemos más, a las chicas no sé si más o menos, eso habría que verlo, pero yo creo que esto ya lo teníamos superado, ¿no? Si estamos después de 40 años de democracia o 40 y tantos años de democracia, ahora vamos a distinguir a la gente por si es más mayor o más joven, o por si es señora o señor. Yo no lo sé, yo pensaba que estos eran los que defendían que todos éramos iguales. Ahora ya veo que o tienen un lío muy grande en la cabeza o no saben lo que dicen y para marear la perdiz cada día sacan una charlotada nueva, porque esto es una charlotada de circo de primera, ¿eh? Bueno, para empezar, luego hay que ver cómo lo articulan, porque luego el articular todo esto también tendrá su miga. Sí, bueno, pero vamos, que me parece divertido que una señora ministra salga a decir esto. Bueno, tenemos unos ministros que son graciosos todos. Porque, bueno, claro, Nadia Calviño ha puesto cara de sorprendida, ojo, una vez más con las ocurrencias de Yolanda Díaz. Bueno, que no es porque hayas venido tú, pero hoy tenemos prácticamente un monográfico de comercio, llevamos 18 minutos hablando de comercio y lo vamos a seguir. Tenemos a Miguel Ángel Extremo, jefe de bomberos de Burgos, enseguida estamos charlando contigo, pero es que tenemos que comentarles que a la tercera va la vencida. El Ayuntamiento de la capital ha adjudicado la construcción del mercado provisional después de 2 concursos desiertos. La obra costará poco más del 1 millón de euros. La empresa toledana Hermanos Rubio ha resultado la adjudicataria del contrato de construcción del mercado provisional. Las obras comenzarán en el primer trimestre de 2023 y hasta que ese edificio no esté plenamente operativo, no comenzará la demolición del actual Mercado Norte, previsiblemente a finales de 2023. En cuanto esté disponible el mercado provisional plenamente operativo, inmediatamente después tenemos la esperanza de que comiencen las obras de desmantelamiento y demolición y posterior construcción del nuevo Mercado Norte. A pesar de los muchos retrasos para que este proyecto comience a ser una realidad, desde el equipo de gobierno presumen de cumplir con el compromiso electoral, aunque el nuevo Mercado Norte solo sea un proyecto en el momento en que venza el mandato. Consideramos que vamos a cumplir el compromiso que hayamos adoptado con la ciudad en cuanto a dotar de un nuevo Mercado Norte, tenerlo en marcha por lo menos, y además disponer de una instalación provisional alternativa que cubra las necesidades comerciales de esa zona de Burgos mientras duran las obras del nuevo Mercado Norte. En otro orden de cosas, el Centro de Aves del Castillo ha recibido un modificado de crédito y su construcción se encarecerá hasta llegar a los 957.000 euros. Desde el equipo de gobierno han destacado la importancia de este enclave, que pasará a tener mucho mayor protagonismo en la vida cultural y educativa de la ciudad. El nuevo edificio
dispondrá de un nuevo espacio expositivo y cultural. Dinamizaremos para que tenga más visitantes y sea una referencia no solamente para centros escolares, sino para personas que puedan visitar nuestra ciudad. Por último, la Junta ha aprobado el Plan de Seguridad y Salud de las obras del aparcamiento disuasorio de las Torres, por lo que el próximo miércoles comenzarán a trabajar. Pues nos quedamos con el primer asunto que veían en esa información, porque el Partido Popular lamenta que el equipo de gobierno haya desestimado sus alegaciones al estudio de viabilidad del Mercado Norte. Los populares consideran que el presupuesto es irreal. Dicen que se incrementará un 20%, pasando de 17 millones a 21, porque los precios no están actualizados y tampoco el IPC. Aseguran que la fórmula elegida es la privatización de la obra, en contra, aseguran, de la opinión de los concesionarios del mercado. Denuncian también que el proyecto de viabilidad no ha pasado por el proceso de información pública. Toda esta situación del Mercado Norte para nosotros es absolutamente incomprensible. Siguen sin darse explicaciones claras de qué está ocurriendo y de esta privatización, de esta huida hacia adelante, y cómo es posible que empiecen la casa por el tejado adjudicando unas obras de un mercado provisional cuando no tienen claro ni cómo se va a hacer ni cómo se va a financiar el Mercado Norte definitivo. Han desestimado nuestras alegaciones, como se dice, como sus alegaciones, en donde se apostaba en ambos casos por abordar la construcción del mercado definitivo con recursos públicos para beneficiarnos de esta obra de gran envergadura, todos los burgaleses. Es una de las polémicas esta legislatura. Me da a mí la sensación, José Antonio, que el Mercado Norte es algo que ya tiene asumido el alcalde de La Rosa, que no va a ser una realidad en esta legislatura, ¿no? Es que no da proyectos, tiempo. Grandes proyectos que no va a poder inaugurar. Realmente es que si han sido lentos a la hora del desarrollo de lo que es el proyecto, obviamente esa obra no va a poder tener ni siquiera certeza de futuro en el plazo de 2 o 3 años, no ya del final de la legislatura, sino de 2 o 3 años. Si tenemos en cuenta que se va a tardar casi un año en construir el mercado provisional, que yo creo, si no tengo mal entendido, que incluso la localización es conflictiva, si se va a invertir 1 millón de euros en la realización de ese mercado provisional, pues hombre, si es cierto que se ha realizado en contra de la voluntad de los concesionarios, y si encima, como así parece ser, es un proyecto presupuestario en el que no se refleja con realidad cuál va a ser el coste del mismo, pues hombre, es bastante difícil que se pueda llegar a un buen fin. Raúl, ¿has hablado con algunos comerciantes? No he tenido oportunidad, la verdad. Este proyecto este tema del Mercado Norte ya lleva años dando vueltas. Se han hecho distintos proyectos, distintas propuestas. A nosotros nos han participado alguna vez alguna. Este ayuntamiento no nos ha participado de nada de lo que quiere hacer. Así como el anterior sí lo hizo, este no lo ha hecho. No entró en valorar si es mejor o peor, simplemente que no lo han hecho. A nosotros nadie nos ha comentado, queremos hacer esto, lo vamos a hacer así o asao. Yo me acuerdo de haber hablado de esto, de que igual venía una empresa que asumía la parte de arriba, un poco parecido a lo que hay en el Mercado Sur, tal. Bueno, ahí se quedó el tema y no hemos vuelto a tener conocimiento directo de parte de lo que se quiere hacer ahí. Sí le doy la razón en una cosa a Jorge Berzosa, que es que si todavía no sabemos cómo vamos a hacerlo, con quién, de qué forma, cuánto nos va a durar hacer el mercado provisional ahora, primero porque le hacemos ahora, pero ¿cuándo vamos a...? Igual esto se tarda en licitar otros 5 años, ¿por qué tenemos que hacerle ahora? Si van a estar 5 años en lo nuevo, o vamos a hacer lo nuevo en teoría, y no se van a trasladar, menos. Porque claro, si no se licita la obra, se va a tirar lo viejo, y se tira lo viejo sin saber lo que vamos a hacer ahí. No lo sé, a mí me falta información, ¿eh? Yo por eso pregunto, que no sé cómo se va a hacer, pero... Podrían haber tomado un poco el ejemplo de cuando se hizo la reforma del Mercado Sur, sí, que fue impecable, cómo se hizo, cómo se habló con los comerciantes y los concesionarios y todos estuvieron de acuerdo en la forma de hacerlo, y la rapidez con la que se hizo, claro. Y luego que ahí había también una ventaja, digamos, entre comillas, que era relativamente cerca de donde estaba el actual, donde se iba a poner el provisional, ¿no? Bueno, pues aquí hay una serie de factores que
que habría que tener más en cuenta. Pues seguiremos de cerca todo lo que está detrás de este Mercado Norte, este supuesto nuevo Mercado Norte cuando ocurra. Ahora sí, vamos a charlar con el jefe de bomberos de Burgos, Miguel Ángel Extremo. Gracias por haber aguantado con nosotros desde el principio. Ha sido un debate muy interesante. Muchas gracias. Por cierto, ayer hablábamos del incendio del Valle de Mena que está en nivel 1 y ya está en nivel 0, pero hoy tenemos que hablar también de otro fuego en Gredilla de Sedano, que sí que está en nivel 1. ¿Puedes dar la última hora, por favor, Miguel Ángel? Pues unas 30 hectáreas ya se han quemado y sí que la Junta ha declarado esta tarde nivel 1 y bueno, parece que la evolución va a ser favorable, pero bueno, hay que tener precaución. Sí. ¿Cuál es el problema que se han encontrado ahí? Pues nada, al final lo de siempre, al final lo seco que está todo, el viento que se ha encontrado y la rápida propagación que hay. Y los recursos últimamente, pues lógicamente estamos fuera de temporada estival y los recursos son más escasos. ¿Y sorprendidos porque esto ocurra casi en pleno mes de noviembre? Pues sí, porque la tendencia está cambiando. Al final tuvimos algún incendio antes de declararse el riesgo alto en el mes de junio, que era algo bastante normal. Estamos teniendo incendios a finales de octubre, que también es algo normal, pero claro, cada año las condiciones climáticas cambian y nos tenemos que adaptar, lógicamente. Este verano, lo decíamos al principio, ha sido duro para vosotros, sí. Evidentemente también para los afectados, ¿no? Pero ¿cuál ha sido la burrada más grande que has escuchado? Burradas, pues ha habido varias. A mí la que más me sorprendió y saltó a los medios de comunicación fue la del incendio del Valle de la Arlanza, que no habíamos estado en los municipios afectados hasta el día siguiente. Y en ese incendio, de verdad que los bomberos del Ayuntamiento de Burgos nos volcamos desde el primer momento. Yo mismo estuve esa misma tarde y esa misma noche, a pesar de que decían que no habíamos estado esa misma tarde y esa misma noche en esos municipios, y estuvimos volcándonos con todos los recursos que teníamos disponibles. Desde el Ayuntamiento mandamos todo lo que podíamos mandar, todos los efectivos que tenemos disponibles y todos los vehículos, lógicamente sin dejar desproteger la ciudad en nuestro ámbito de actuación. Y me sorprendió que decían que habíamos mandado pues pocos recursos. ¿Quién dijo eso? ¿La alcaldesa de Santibáñez? Sí, en este caso. Que estuvo aquí con nosotros, por cierto. Sí. Y se arrepentiría, ¿no?, luego de esas declaraciones. Unos días después, pues sí, se arrepintió y lógicamente nos pidió disculpas. El furor de la batalla, lo caliente que estaba, porque lógicamente era un drama lo que había vivido. Se le había quemado medio pueblo. Las condiciones eran malísimas, el viento era elevadísimo, la propagación por las cubiertas fue algo que yo no había visto en mi vida. Y bueno, se hizo lo que se pudo, pero lógicamente hasta donde llegamos. Hubo también, cuando el incendio, bueno, ha habido Zamora por desgracia, Navarra por desgracia, en Burgos, cuando vino el ministro Marlaska, como a desautorizar al presidente de la Junta, Fernández Mañueco, que había apuntado horas antes que la mano del hombre estaba detrás de la mayor parte de esos incendios, ¿no?, que de alguna manera vino a desautorizarlo. ¿Ha habido una guerra política en esto? Bueno, al final, guerra política siempre hay en estos casos. La Junta de Castilla y León, en este caso, pues defiende su gestión, igual el Gobierno de España no tanto, pero bueno, esto siempre es guerra política. En los incendios, y sobre todo cuando hay víctimas mortales, como ha habido el caso, que el otro día vimos que ha fallecido otra víctima más en los incendios de este verano, pues la guerra política está. Pero vamos, nosotros, lógicamente, nosotros somos bomberos, eso sí que hay que aclararlo, nosotros somos bomberos del Ayuntamiento de Burgos, ¿vale? E intervenimos fuera de nuestro término municipal en base a un convenio. La gestión forestal y la extinción de incendios forestales es competencia de la Junta. Nosotros vamos si nos solicitan colaboración, la Junta o la Diputación, en base al convenio que tenemos suscrito con ellos. Pero si nosotros no tuviéramos ningún convenio suscrito, pues nuestro ámbito de actuación sería el Ayuntamiento, la ciudad de Burgos. Entonces vosotros realmente solamente tenéis obligación de actuar en Burgos Capital, ¿no? Nosotros tenemos obligación de actuar en Burgos Capital y en base al convenio que tenemos suscrito con Diputación tenemos un radio de actuación de 20-25 kilómetros, unos 160 núcleos de población más o menos, y luego tenemos 2/3 de la provincia para accidentes de tráfico, accidentes aéreos, rescate en altura, rescate laboral, o sea, intervenciones más complejas, porque tenemos la provincia partida en tres parques profesionales, Aranda, Miranda y Burgos, para los siniestros más relevantes. Y luego están repartidos en los municipios más importantes 19 parques de bomberos voluntarios, mal llamados voluntarios, pero bueno, 19 parques de bomberos voluntarios. ¿Y qué parte de ese contrato con la Diputación no se cumple? Quiero decir, que hay algo siempre más a mayores. Nosotros el convenio le cumplimos lógicamente de forma estricta. Además, nosotros recibimos todas las llamadas en toda la provincia de Burgos y movilizamos los recursos según tenemos establecidos los protocolos que tenemos marcados. La Diputación tiene que dar un paso adelante porque es que la provincia de Burgos se tiene que profesionalizar. No puedes depender de la voluntariedad de la gente porque al final ellos supuestamente tienen que estar para colaborar con los profesionales, en ningún caso sustituir.
Entonces, la provincia de Burgos, lo mismo que están haciendo León, Ávila u otras provincias de España, la mayoría, pues tiene que dar un paso adelante y tiene que empezar a profesionalizar parques, como obliga la ley, lógicamente. ¿Por qué se llaman bomberos voluntarios? Porque ellos cobran. Pues por eso te digo, mal llamados bomberos voluntarios, cobran, pues porque al final tienen otros trabajos, ellos no tienen obligación de, o sea, no son funcionarios ni son personal que la Diputación paga a los ayuntamientos de cabecera y luego ellos contratan de aquella manera a esta gente, que hacen buena labor, pero lógicamente no pueden sustituir en caso profesional, que tenemos respuesta inmediata, formación permanente y las leyes a los que nos encomiendan estas funciones. Ellos supuestamente son colaboradores de, en ningún caso sustitutos. Supuestamente ya con el decreto, aunque lo tumbó el TSJ, el decreto de reparto de las zonas de actuación, se iban a profesionalizar ciertos parques. Yo espero y confío que la Diputación en los próximos meses o incluso años se ponga en serio con este tema. ¿Y cuál es la relación entre los bomberos profesionales y los voluntarios? No hay ningún problema, tenemos buena relación. ¿No hay ningún tipo de rencilla? No, tenemos, hombre, depende de parques, lógicamente. Con los parques que nosotros intervenimos, que son los de alrededor nuestro, no hay ningún problema. De hecho, ya te digo que nosotros les movilizamos y algunos parques sí que es cierto que de los 19 algunos funcionan mejor que otros, pero bueno, la relación es buena. Y con la Diputación también, ¿eh? Con la Diputación tenemos una buena relación, Ayuntamiento-Diputación. En base al convenio suscrito, se aporta una cantidad anual y nosotros cumplimos el convenio como debe ser. Ahora que hablas de Diputación, remarco lo que has dicho antes, tiene que tener parques profesionales, evidentemente todo empieza por ahí, pero a mí me consta que en algún caso ha habido en pleno incendio, los bomberos, vosotros de Burgos, os habéis adelantado como diciendo vamos a aprovechar el tiempo, vamos a ponernos en camino, porque parece que hay un incendio que está un poco difícil de controlar, sin que la Diputación os haya convocado y a mitad de camino o casi llegando os han dicho, os volvéis. Bueno, al final... ¿Qué desorganización es esa? A ver, hay un convenio suscrito y le tenemos que cumplir por ambas partes. Al final hay un responsable en Diputación, que es el que tiene que analizar la situación y el que nos tiene que movilizar fuera de los términos del convenio. En los términos del convenio nosotros somos autónomos para decidir porque así está firmado, pero fuera de esos términos el responsable de Diputación es el que tiene que evaluar técnicamente la situación, me tiene que avisar a mí para solicitar esa colaboración y entonces yo autorizaría a salir fuera de nuestro ámbito de actuación. Eso es como se tiene que hacer y es como debemos proceder. Sí, pero alguna vez se ha llamado al responsable de la Diputación, no se ha localizado, han pasado 4 horas. Bueno, pero eso ha existido, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, el día a día es lo que tiene, lógicamente. Ya, pero quizás esto hay que... Hombre, hay que pulir, lógicamente, porque al tomárselo final... más en serio, quiero decir. Al final, lo que te digo, hay que profesionalizar la provincia porque no puedes cargar el peso de la provincia en los bomberos del ayuntamiento, que nosotros somos trabajadores del Ayuntamiento de Burgos. Nosotros pertenecemos a este ayuntamiento. Que salimos fuera del término municipal creo que está muy bien porque así se optimizan recursos. Que tenemos que tener mayor peso en las emergencias de la provincia, lógicamente porque somos el parque de referencia, pero tampoco podemos asumir lo que no nos corresponde. Y yo creo que ahí está la clave. De este verano, en Burgos, vamos a circunscribirnos a nuestra zona, ¿cuántos incendios podrían haber sido evitables? Pues bastantes. En el término municipal de Burgos sí. O en la zona, bastantes. No, y también en la provincia, ¿eh? En la provincia, pues sí, ha habido negligencias, ha habido descuidos, bastantes. No sabría decirte el número, pero bastantes incendios. ¿Cómo habría sido posible evitarlos? Evitarles, pues básicamente prevención. La Junta de Castilla y León, por suerte, ya va a tener las cuadrillas movilizadas fuera del periodo estival, con lo cual la prevención que van a hacer durante este invierno entiendo que va a redundar positivamente en los incendios del 2023. Entonces, básicamente, la prevención es básica. Y en los típicos, como por ejemplo, y mira que me fastidia decirlo de típico, porque no dejamos hablar de un incendio, ¿no? Por el entorno del castillo, ¿qué es lo que pasa en esa zona? Hombre, mucho botellón, mucho chaval. Bueno, los incendios que tuvimos yo los achaco pues a gamberradas y algún, espero que no sea ningún desalmado, pero bueno, uno de los incendios que tuvimos en la zona del tanatorio hubo 3 focos simultáneos, con lo cual la intencionalidad está seguro. Algún, no sé si gracioso, desalmado, no sé qué decir, pues la lió ese día y a punto estuvo de quemar medio castillo. También pusimos todos los recursos que teníamos, la cercanía también hizo mucho, porque lógicamente cortamos el incendio, la progresión hacia el centro de divulgación de aves y lo cortamos ahí, si no, pues lógicamente se hubiera quemado pues medio castillo. ¿Hay mucha gente que se salta las normas? Es decir, sí. De no poder trabajar con ciertas máquinas a determinadas horas, según el viento, el calor, etcétera. Descuidos, pero bueno, hay descuidos de toda clase. Estamos hablando de incendios, pero esta misma tarde hemos estado en un accidente laboral
en la zona del S4. Hace 2 días un ciudadano que estábamos cortando unas ramas en la zona de la Plaza Castilla hace caso omiso y se salta todo el balizamiento que tenemos y se mete debajo del árbol porque, pues yo que sé por qué, o sea que es que irresponsables hay, por desgracia, en bastantes sitios. Claro, que sí, hablamos mucho de incendios, pero evidentemente vosotros también estáis detrás de muchos accidentes de otro calibre, como acabas de relatar, Miguel Ángel, ¿es cierto? Y hasta además este verano también, hablamos de incendios, pero accidentes de tráfico, ha habido un repunte muy importante, hemos tenido muchos fallecidos, ha habido muchísimas excarcelaciones y el trabajo también este verano vamos, se ha exigido muchísimo a los bomberos y han respondido de forma maravillosa. ¿Cuál ha sido el trabajo más duro de este verano aquí? Pues hemos tenido accidentes de tráfico. El más duro de todos, lógicamente, fue el del Valle de la Arlanza, porque ahí sí que pasó medio parque. En 3 días pasó medio parque por ahí. Y movilizamos los mayores recursos, que hacía años que no movilizábamos tantos. Y eso yo creo que es el que mayor exigencia nos ha tenido. ¿Y qué es lo que más nos puede parecer esperanzador de este nuevo plan contra incendios de la Junta Infocal? Pues que por fin yo creo que la Junta de Castilla y León va a poner los recursos que sí que ponen otras comunidades autónomas. Está claro que somos una comunidad muy extensa, con una densidad de población baja, con mucha masa forestal. No puedes tener los recursos que puede tener el País Vasco, o puede tener la Comunidad de Madrid, que siempre es un ejemplo que se pone, pero lógicamente tiene muchísimos recursos, un territorio más pequeño. Aquí la Junta de Castilla y León parece que se lo va a tomar en serio, va a contratar gente permanente, va a actualizar el Infocal, que es del año 99, que está totalmente desactualizado, y va a contratar más gente, va a poner más camiones, va a poner más recursos, y yo creo que eso va a favorecer muchísimo de cara a la abstención. ¿Y vuestra plantilla en Burgos, el Ayuntamiento, la va a incrementar? Nosotros, el Ayuntamiento, la verdad es que en medios materiales no tenemos ninguna queja porque ha invertido muchísimo dinero, hemos renovado prácticamente la flota de camiones íntegra, en estos 4 años que yo llevo en la jefatura, prácticamente entera hemos renovado la flota de vehículos y esperamos más, o sea, esperamos otros 2 vehículos ligeros, otro camión, intentaremos licitar otro para el siguiente año. Lo que pasa es que en recursos personales vamos muy lentos de cara a la reposición de plazas, vamos muy lentos. Cada vez tenemos menos gente en intervención y eso se nota, pues que se exige al personal mayor número de horas porque tenemos que tener unos mínimos para cumplir con lo que se nos exige y estamos ahora mismo escasos de personal. Bueno, pues a ver si eso también se puede solucionar. Sí. Voy a dar la opción a José Antonio y a Raúl de que digan lo buenos que sois. José Antonio. A mí sí que de hecho me consta, porque tengo varios amigos que son bomberos, y me consta del trabajo que realizan, y estar con alguno en la piscina, por ejemplo, y tener que salir pitando porque ha tenido un aviso porque precisamente no había suficiente personal operativo en ese momento. Eso me consta. Pero a mí lo que sí que me interesaría saber es qué grado de formación tienen los bomberos voluntarios de estos parques que circulan por la provincia, porque claro, estamos hablando de vidas humanas. Pues la formación es la que la da la Diputación y es escasa la formación porque al final ellos no es su trabajo, ellos están en un segundo trabajo porque al final ellos o trabajan en la panadería o trabajan en el ayuntamiento y esa es como su segunda actividad. Tú en el momento que les movilizas, espera que llamo al resto, mientras busca al uno, al otro, van al parque, cogen el camión, pues han pasado 15, 20 minutos y sabemos que 15, 20 minutos en una emergencia es un mundo, o sea, es un mundo. Entonces, por eso la respuesta automática. Y el hecho de no ser su principal profesión, pues también les impide el formarse, porque tampoco la Diputación tiene muchos recursos para ellos. Pero lo que digo, el futuro de la provincia tiene que ser profesionalizar, o se toma en serio, aquí no vamos a acabar nunca. Invertir como están invirtiendo otras diputaciones provinciales, como la de León, como la de Ávila, la de Valladolid, ya vamos, está años luz de esta, años luz, porque ellos sí que tienen profesionalizada la provincia entera. Está años luz. Zamora también la tiene profesionalizada, Zamora. Y nosotros ahora mismo nos estamos quedando atrás. Raúl. ¿Qué voy a decir yo del parque de bomberos? Pues al final hay una serie de servicios que son imprescindibles. Y entonces son imprescindibles, ves la labor que hacen y te da rabia a nivel ciudadano pues que tengan que andar haciendo ese tipo de demandas de a ver si nos ayudan porque no sé qué. Yo creo que tendríamos que ser más conscientes, las personas dirigentes, de que no podemos estar dependiendo de a ver si le damos una motobomba nueva, no sé si se llama motobomba, igual me equivoco, pero o un camión nuevo, a ver, lo tienen que tener, o sea, no tenemos que andar mendigándolo.
tienen que tener esos recursos porque es necesario y porque su trabajo para ayudarnos a nosotros lo requiere. Aún así, como dice Miguel Ángel, hay que agradecerles que muchas veces se tiran más horas de las que deberían de estar, porque una vez que se ha planteado el incendio o que se está desarrollando un incendio, no lo vas a dejar a medias y te vas a marchar a tu casa. Claro. Es como he hecho las 8 horas, ficho y me voy. Entonces hay que agradecerles esa dedicación, hay que agradecerles ese esfuerzo que lleva el tener que estar todo el día entrenando para estar preparado. Por eso cuando habláis de los profesionales, o sea, de los parques no profesionales, yo miro para arriba así y rezo, porque digo que no te toque un día, porque no le puedes exigir a un señor que es funcionario del ayuntamiento de una localidad X que tiene otro trabajo, que esté preparado físicamente como los bomberos profesionales, que tenga la reacción del bombero profesional y que sepa actuar como un bombero profesional. Entonces, claro, cuando tú dependes de que ese señor te vaya a ayudar en un incendio, dices, hostia, a ver si vienen rápido los profesionales, ¿no? Perdón por la expresión. Pero es verdad que bueno, todo eso lleva una serie de trabajo diario que no se ve, que muchas veces dicen, no, los bomberos van allí, se sientan en una mesa a esperar a que suene la alarma. Bueno, no es así, no es así. Hacen otra serie de actividades que hace que estén en forma para cuando tienen que entrenamientos que hacen claro eso. Así que yo, en la parte que me toca como presidente de los comerciantes, ojalá no tengáis trabajo en todo el 2023. Que tendráis el contrato solo. El contrato sí, pero el trabajo no. Creo que no va a ser la mejor época para firmar eso, pero bueno. Bueno, está complicado porque, como dice Miguel Ángel, sí es verdad que fíjate en qué épocas estamos y hay 24 grados en la calle. No sé. Pues hemos hablado de las luces, de las sombras, lo bueno, lo mejor, los efectivos, ¿no? Los profesionales a los que ya lo hemos dicho reiteradamente, les agradecemos muchísimo el esfuerzo. Y ya puestos a sugerencias, y aunque sé que no depende ni de ti, quizás igual sí del ayuntamiento, no lo sé, ¿no? Que en algún momento la comunicación con los medios sea un poquito más... un poquito mejor, ¿no? Que a veces no sabes muy bien las dimensiones de un incendio y todos nos buscamos la vida, al final todos lo terminamos averiguando, pero que quizás un canal un poco... Con los del ayuntamiento no hay pegas, una ¿no? sola voz. Hablo en general. Vale. No, con el ayuntamiento no suele haber pegas. Vale. Hablo en general, cuando os reunáis para esos encuentros que supongo que tendréis, ¿no? De cara a la próxima campaña, pues que también saquéis el tema, porque cuanta más información tengamos nosotros, mejor la podemos trasladar a nuestras audiencias. Miguel Ángel Extremo, ¿te has ido de vacaciones este veranito, hijo? Poco, pero sí, poco, muy ¿Y te vas a ir ahora? Sí, ahora me voy unos días. Pues bien. Sí, en noviembre. Sí. Merecidas vacaciones, disfrutarlo mucho. Prácticamente no he cogido vacaciones en todo el verano. Pues muchísimas gracias por todo y a disfrutarlo. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Las monedas de cambio entre el Gobierno y sus socios necesarios se siguen produciendo. Una de las últimas concesiones de Pedro Sánchez para Esquerra Republicana tiene que ver con el delito de sedición. Según los independentistas catalanes, las penas son mucho más elevadas aquí que en otros países de nuestro entorno. José Antonio, como abogado, siendo sinceros e intentando ser justos, ya que estamos hablando de justicia, ¿no? ¿Es verdad que hoy Junqueras, etcétera, se han pasado demasiado tiempo en la cárcel para el delito que cometieron? Vamos a ver, desde el punto de vista del principio de legalidad han pasado demasiado poco, porque tenían establecida la pena que tenían y quien la hace la paga, vamos a ver. Eso en base al principio de legalidad. Tampoco es cierto que en nuestro entorno las penas sean inferiores. En algunos hay hasta cadena perpetua por ese tipo de delito. No quiero ni pensar lo que puede suceder si hacen lo que hacen aquí en Estados Unidos, por ejemplo. Sabemos que es derecho anglosajón, pero no hay que ir muy lejos. En Francia... Cadena perpetua hay, ¿no? Sí. En Francia la pena es sensiblemente superior. Bueno, de hecho, un partido como Esquerra Republicana de Cataluña, Junts per Cat y demás, no podrían existir en Francia, serían ilegales. A partir de ahí podemos hablar de lo que queráis. Raúl. Cuando una persona se presenta a unas elecciones democráticas diciendo que va a cometer un delito, ya de antemano, yo estoy de acuerdo que no debería ni poderse presentar, porque ya estás diciendo que no vas a cumplir
O sea, que vas a hacer todo lo ilegalmente posible para no cumplir con lo que tú tienes que cumplir, ¿no? Esto de que a los delincuentes les preguntemos si han estado mucho tiempo en la cárcel, si al que roba le preguntamos cuando le pone la pena al juez si está mucho tiempo en la cárcel, también va a decir, esto es una barbaridad, el juez se ha vuelto loco. Pero claro, no puede ser que tú hayas robado 300 veces, entonces vamos a ver si hacemos algo contigo, ¿no? Entonces, aquí sobre todo lo que a mí más me duele es el escucharle a una persona decir, no, es que cuando me soltéis lo voy a volver a hacer. O sea, partimos de la base de que para indultar a una persona debería de haber como mínimo lo que en el argot católico se conoce como el propósito de la enmienda. Y no hay propósito de la enmienda, o sea que ahí es donde están mejor. Pues los presupuestos tienen toda la pinta de salir adelante, ¿eh? O sea que tenemos que ver cómo acaba. No deja de ser criterio de oportunidad política, o sea, realizar una reforma legal desde el punto de vista penal por criterios de oportunidad política, pues... Bueno, pues nos quedan muy poquitos minutillos. Veremos antes juntos unos anuncios y volvemos con las últimas reivindicaciones del colectivo de enfermería de Burgos. 2 minutillos, hasta ahora. Últimos minutos de Noticias 8, edición noche de este jueves. Siguen en la mesa Raúl Martínez y José Antonio López Rodríguez. El siguiente tema que vamos a tratar está relacionado con la sanidad, que en España está cada vez más en boca de todos y, por desgracia, no por buenas noticias. Vemos ahora las últimas reivindicaciones del colectivo de enfermería de Burgos. Su portavoz con nosotros, Silvia López. Buenas noches, Silvia. Hola, buenas noches. Gracias por atendernos, Silvia. A vosotros. Estáis reivindicando ahora mismo con mucha fuerza las 35 horas. Bueno, esta reivindicación realmente no es nueva, esta ya lleva con nosotros desde mucho tiempo atrás, puesto que estas 37 horas y media que hacemos actualmente de jornada nos llevan impuestas desde el año 2012, me marco en el histórico, en el que en esa crisis económica, bueno, una de las medidas que hubo, aparte de otras, que se nos bajó el sueldo, hubo pagas que se nos quitaron, se nos aumentó en 2 horas y media la jornada semanal. Entonces, creemos que ya es tiempo de volver, máxime porque hace 4 años que el gobierno permitió a las comunidades autónomas recuperar esa jornada de 35 horas y que Castilla y León precisamente no lo está desarrollando. Tenemos comunidades autónomas limítrofes que, claro, una vez más hacen que estemos en clara desventaja con otras comunidades, porque, por ejemplo, en Asturias tienen la jornada de 35 horas, Cantabria tiene jornada de 35 horas, País Vasco tiene jornada de 35 horas y La Rioja tiene jornada de 35 horas. Creemos que es momento de que priorice la Administración en esta vuelta a las 35 horas, porque los fisioterapeutas y enfermeras de Castilla y León hacemos las mismas funciones, tenemos las mismas responsabilidades, pero no tenemos el mismo trato por parte de la Administración. Pero, ¿qué es lo que ha cambiado? Porque yo he oído, y además hace ya semanas, ¿no?, declaraciones o incluso meses diciendo vamos a cumplir porque es nuestro compromiso y está firmado, ¿no? Bueno, son cosas que realmente para la sanidad nos miden con otro rasero. Podemos verlo en la jornada de 35 horas que se hace en el periodo estival, que realmente, si vamos a los hospitales, no se hace de una forma efectiva, sino que se hace una compensación en la cual, en lugar de de hacer efectivas esas 35 horas semanales, lo que se hace es compensar con días libres a lo largo del año. Realmente con esas 2 horas y media de más lo que hemos hecho ha sido aumentar en 100 horas anuales a las enfermeras, aumento de noches, aumento de festivos y disminución de la conciliación familiar, y les hemos quitado 12 días libres anuales. ¿Está encima de la mesa? Sí, parece que siempre está encima de la mesa, pero la cosa es que cuesta, y es una reivindicación que vemos primordial para las enfermeras y fisioterapeutas a día de hoy.
Y claro, supongo que pensaréis, no quieren que podamos tener este privilegio o este derecho, llámalo como quieras, porque eso conllevaría más contratación de personal, ¿no? Eso es lo que sucedió en el 2012. En el 2012 precisamente lo que sucedió es eso. Al aumentar en esas 2 horas y media, lo que hubo fue una merma en contratación eventual. Si calculamos los 30 minutos que hace diario 14 enfermeras, nos sale una enfermera más, o sea, nos hacen una jornada anual de una enfermera. Eso si lo multiplicamos por todas las que tenemos en el hospital, vemos un ahorro claro por parte de la administración que no está interesado en solucionar, sino que sigue cargando a los profesionales que ya están con plantillas, orgánicas que están realmente diezmadas desde antes de la crisis económica y que realmente las necesidades que generaba el hospital se daba mucha salida con toda la contratación eventual y demás, y los refuerzos. Entonces, ahora es que es de vital importancia porque todo esto que estoy contando desde 2012 y demás, de toda la ley de medidas con la crisis económica, impactó directamente en el 2020, nos dejó a las puertas de una pandemia que estamos pasando ahora, una resaca brutal de todo aquello y que lo que quiero decir es que las administraciones, desde luego, que no les está temblando la mano a la hora de llevar a los profesionales al límite. Tenemos profesionales cansados, tenemos profesionales que les está jugando ya pasadas a nivel físico y a nivel emocional y psicológico. Está claro. Silvia, pues te quería también preguntar por las listas de espera del Hospital de Burgos, pero me quedo sin tiempo. Lo hacemos, si te parece, en próximos días, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Silvia. Buenas noches. Gracias a vosotros. Queremos dar voz al Sindicato de Enfermería SATSE. Estamos ya a punto de finalizar. José Antonio López Rodríguez, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que vaya todo bien. Hasta Igualmente. la próxima. Raúl Martínez, lo mismo. Gracias por estar con nosotros. A vosotros por contar conmigo. Y quiero finalizar hablando de que Burgos Centro, la asociación que tú presides, recurre a la historia para incentivar el consumo. Tienes que contar en 20 segundos en qué consiste, que esto, ojo, empieza mañana. Hay que ir a las tiendas a hacer preguntas para conseguir sacar el resultado de esas preguntas, de llenar una cartilla y conseguir vales de compra a cambio. ¿Cómo identificamos las tiendas? Tendrán un cartel con la campaña Enigma, se llama. Ajá. O sea, a partir de mañana viernes, ¿no? Sí. 100 establecimientos. Adivinar una serie de enigmas con los que obtener vales de compra. Qué interesante, José Antonio, ¿te animas? No lo sé. Un juego realmente divertido. Suelo comprar en el centro. Soy de mercado de proximidad. Pues ya sé, enhorabuena por la iniciativa, ya saben, una cosa más que tienen que hacer mañana. Bien, pues antes de finalizar les cuento que la escena final del bueno, el feo y el malo en el cementerio de Sad Hill forma parte del pasado cinematográfico más glorioso de Burgos, una historia que el Ayuntamiento y la Diputación pretenden relanzar con la constitución de la Burgos Film Commission para facilitar la puesta en marcha de rodajes audiovisuales en nuestro territorio. La escena final de El bueno, el feo y el malo en el cementerio de Sad Hill forma parte del pasado cinematográfico más glorioso de Burgos, una historia que el Ayuntamiento y la Diputación pretenden relanzar con la constitución de la Burgos Film Commission para facilitar la puesta en marcha de rodajes audiovisuales en el territorio. Lo que pretendemos con esta oficina es que toda esa información se canalice, vaya creciendo y aumentando también la visibilidad no solo en la ciudad y la provincia, sino a nivel nacional e internacional. Desde el Museo de la Evolución Humana al antiguo Hospital Psiquiátrico de Oña, pasando por las estaciones de transporte o el Patrimonio de la Luz, utilizado recientemente por Conchita para un videoclip. Son algunas de las posibilidades que la Film Commission ha presentado a productores y profesionales audiovisuales en Madrid, en un acto en el que además ha participado Neonimus. Este escaparate que es Burgos, estos 14.000 kilómetros cuadrados que tenemos en Burgos de extensión, con infraestructuras suficientes, muy amplias para poder rodar, para que la gente nos conozca. 14.000 metros cuadrados de territorio virgen cinematográfico con muchas posibilidades que ya han descubierto producciones recientes.
Y así nos marchamos. Este jueves 27 de octubre nos trae los datos de la EPA correspondientes al último trimestre del año. Si a nivel nacional la tasa supera el 12%, en Burgos se queda en la mitad, ocupando en verano a casi 6.000 personas más. Descansen, gracias por acompañarnos. Nosotros no hacemos puente, nos vemos el lunes. Adiós.